¿Alguna vez has sentido celos de tu amigo? Tal vez sea su apariencia, sus calificaciones o su situación financiera lo que te hace sentir como si fuera el centro del universo. Entonces, ¿qué harás entonces? ¿Terminarás la relación? ¿O cambiar proactivamente su forma de pensar? Y no importa lo que hagas, ciertamente no actuarás tan cruelmente como Caroline. Y este es uno de los casos más extraños y aterradores en Australia. El perpetrador actuó de una manera fría, calculada y aterradora. Estás viendo el caso de Caroline atacándote solo por celos de belleza en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te dejó huella, no dudes en dejarnos un me gusta para animarnos. Si es la primera vez que estamos destinados a encontrarnos, sigue el canal y activa la campana de notificaciones para actualizar los casos más clásicos. El 12 de septiembre de 1983 fue también el día en que nació Rachel Barber en Melbourne, hija de Michael y Elizabeth. Rachel creció feliz con sus padres y dos hermanas menores, cuya familia tenía experiencia como diseñadoras y autoras de libros infantiles. Rachel comenzó a mostrar su pasión por el arte desde muy pequeña y su materia favorita es el ballet. Cuando regresa a casa de la escuela, saca toda su ropa y practica. Desde la escuela primaria, tuvo confianza en que la danza sería su futura carrera y su familia siempre la apoyó. Rachel empezó a bailar en la Melbourne Dance Academy cuando tenía solo 6 años. En la escuela secundaria, se convirtió en una destacada bailarina infantil. Rachel también tomó un curso de modelaje cuando tenía 14 años. En ese momento, solo practicaba unas pocas horas después de clase y no podía desarrollar todo su potencial. La familia de Rachel comenzó a enfadarse y dijeron que si abandonaba la escuela, le resultaría difícil seguir otra carrera en el futuro. Pero Rachel ha sido una apasionada del baile desde que nació y defiende firmemente su punto de vista. Luego, en 1998, al final de su primer año de escuela, Rachel se mudó a The Dance Factory para hacer realidad su sueño. The Dance Factory es donde Rachel conoció a su primer amor, Manny. Los dos rápidamente salieron y compartieron todo en la vida. Rachel parece ser una persona vivaz y activa cuando participa en actividades, pero en realidad es muy tímida. Cuando está con sus amigos, brilla más que nadie. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 1 de marzo de 1999. La niña tomó el tren hacia la casa de su amiga en el distrito de Richmond. La casa de esta amiga era donde todos los estudiantes de baile se reunían y desayunaban antes de ir a la escuela. Rachel le regala a Manny un pequeño corazón morado con un premio de rebote. Rachel estaba radiante de felicidad y les dijo a sus amigas que esa noche ganaría mucho dinero. En cuanto a cómo hacerlo, Rachel no lo reveló. Pero parecía que lo había planeado con antelación y estaba esperando ansiosamente. Durante la pausa del almuerzo, Rachel salió a comer con Manny. Al pasar por una zapatería, Rachel le mostró a Manny un par de zapatos de $100 que siempre había querido. Ella le dice a Manny que lo comprará hoy. Manny se sorprendió y le preguntó a su amante cómo ganaba dinero. Pero Rachel no podía decírselo a Manny. Hasta ahora, Rachel siempre ha sido honesta y directa al compartirlo todo, pero esta vez es diferente. Rachel y sus amigos comenzaron a caminar hacia la estación de tren en Chuck Street. Rachel luego dijo que iba a tomar otro tren, así que se despidió de Manny con un beso y entró en la estación de tren de Wareham. Rachel abordó el tren en dirección opuesta a su casa para encontrarse con un viejo amigo en su apartamento. A las 6:30 de la tarde de ese mismo día, la madre de Rachel estaba preparando la cena con sus dos hijas pequeñas y esperando que su esposo y Rachel regresaran a casa como de costumbre. Como de costumbre, el padre de Rachel la recogía en la estación de tren local y la llevaba a casa a las 6 o 6:15 de la tarde, pero pasó el tiempo y nadie volvía a casa. Las dos hermanitas seguían preguntándole a su hermana mayor por qué no estaba en casa todavía, haciendo que su madre sintiera que algo andaba mal con su hija y diciendo que tal vez Rachel perdió el tren o que papá se detuvo a buscar gasolina y llegó tarde. Pero después de esperar hasta las 7:40 a.m., su marido no contestó su llamada telefónica. Está en casa de sus padres en Blackburn. No pudo encontrar a Rachel en la estación de tren y la llamó pero no contestó el teléfono. Le preguntó a Elizabeth si Rachel había regresado sola a casa y ella dijo que aún no la había visto regresar.
Elizabeth comenzó a entrar en pánico porque su hija solo tenía 15 años y temía estar en peligro. Su padre revisó todas las estaciones de tren locales pero aún no pudo encontrar a Rachel. Por lo tanto, inmediatamente se puso en contacto con los medios e imprimió la imagen de Rachel en folletos llamando a la gente a proporcionar información relevante sobre ella. Pero cuando los padres de Rachel llamaron a la policía, no pareció importarles, diciendo que los niños de esta edad simplemente salían a jugar y volverían a casa cuando tuvieran hambre. Elizabeth estaba tan molesta que empezó a llamar a las amigas de Rachel. Llamó a Manny primero porque él sabía todo sobre Rachel. Manny dijo que Rachel planeaba reunirse con su vieja amiga para comenzar un trabajo de modelo que podría generar mucho dinero. Pero cuando Rachel se lo contó a su madre, ella inmediatamente no estuvo de acuerdo porque era demasiado joven para participar en este trabajo. El 28 de febrero, Caroline volvió a hablar con Rachel y le dijo que no se lo dijera a Elizabeth. Elizabeth cree que Rachel se ha dedicado al modelaje, pero no está segura. Solo sabía que Rachel tomó el tren en dirección opuesta a su ruta habitual a casa. Mientras tanto, su padre fue a la comisaría de Box Hill y presentó un informe oficial sobre la desaparición de su hija. Pero hasta ahora, la policía le había aconsejado que no se preocupara demasiado. En la noche del 1 de marzo, Elizabeth y su esposo recorrieron Melbourne preguntando a la gente si habían visto a su hija en algún lugar. La aparente falta de investigación de la policía hizo que encontrar a Rachel en Melbourne fuera como una aguja en un pajar. Luego, a la mañana siguiente, los padres de Rachel volvieron a ir a la comisaría. Esta vez trajeron un juego de fotografías de su hija, pero cuando hablaron con el policía de turno supieron que no tenía información sobre la desaparición de Rachel. Los padres de Rachel fueron al centro de baile de su hija y volvieron a revisar el guardarropa de Rachel. Sin embargo, no encontraron nada especial. La billetera de Rachel todavía estaba allí. Pero solo tenía unas pocas monedas y un billete de tren electrónico del día anterior. No hubo información sobre a dónde fue la niña ni a quién conoció el día anterior. Luego fueron a la tienda que amaba a Rachel. Recuerdan que Rachel quería un par de zapatos caros. Entonces quisieron comprobar si la niña compró estos zapatos o no. El vendedor dijo que Rachel pidió quedarse con un par y dijo que los compraría al día siguiente. Pero nunca regresó. Su madre ahora llamó a los hospitales de Melbourne para preguntar si había algún paciente llamado Rachel, pero le dijeron que no podían dar información del paciente a extraños. Bueno, la madre de Rachel realmente se sintió enojada e impotente. El 3 de marzo, el personal de The Dance Factory y del café de al lado se unieron a la búsqueda de Rachel. Presentaron muchos informes de desaparición a la policía de Box Hill, con la esperanza de que la policía investigara activamente. El dueño del café tenía un amigo que era un buen detective y fue a la estación de Box Hill para convencer a la policía de que se hiciera cargo del caso. Mientras tanto, los amigos de Rachel imprimieron y publicaron su foto por toda la ciudad. Aunque la policía prometió iniciar una investigación, nunca lo hizo. Elizabeth volvió a hablar con el detective y él decidió que los ayudaría. Le pidió a Elizabeth que compilara una lista de personas que Rachel conocía, especialmente las amigas que había conocido el 1 de marzo. También es incorrecto decir que la policía no estaba interesada en el caso porque en realidad sí lo estaba. Pero hacía todas las tonterías. La policía pensó que Rachel podría estar embarazada, así que se escapó Manny. Cuando descubrió que estaba embarazada, se enojó y la mató. Entonces la policía trajo a Manny para interrogarlo, pero quedó claro que él no estaba con Rachel cuando ella desapareció. La policía llegó a la casa y revisó la habitación de Rachel. Luego concluyó que Rachel se había ido de casa y aconsejó a la familia que se preparara mentalmente y se concentrara en criar a las dos niñas restantes. Es difícil creer que un oficial de policía pudiera hablar tan groseramente a una familia cuyo hijo estaba desaparecido. Los padres de Rachel hicieron una lista de posibles sospechosos y pensaron en un hombre extraño cerca de su casa. Elizabeth lo encontraba a menudo merodeando por la casa y hablando de su hija. Apenas 2 semanas antes de la desaparición de Rachel, Elizabeth salía del baño y vio a este hombre en la casa hablando con su hija menor. Elizabeth amenazó con llamar a la policía si continuaba acercándose a su hija. El 6 de marzo, Elizabeth y su marido fueron a la comisaría de Box Hill y les pidieron que investigaran a este hombre. Y, sorprendentemente,
La policía les dijo que buscaran otro lugar al que acudir y dejaran de hacer perder el tiempo a ambas partes. Elizabeth rompió a llorar y arrojó su mochila al coche de la policía. Estaba al límite de su resistencia y no sabía qué hacer a continuación. Pero entonces alguien la llamó y le proporcionó información importante. Era Allison, la hermana mayor de una de las amigas de Rachel. Acababa de enterarse de que Rachel había desaparecido y se puso en contacto con Elizabeth y le dijo que el 1 de marzo. Allison había visto a Rachel en la estación de tren cerca de Richmond. La acompañaba otra chica, probablemente un poco mayor y de apariencia normal. Esta es una pista importante que abre la puerta al caso de Rachel. Su familia también lo sabía, por lo que rápidamente llevaron a Allison a la estación de policía para que pudiera dibujar un boceto de la niña que acompañaba a Rachel. Luego, un periódico famoso puso a Rachel en la portada y el dibujo de Allison se exhibió en todo el país. La familia de Rachel reconoció a la persona del boceto de Allison. Era verdaderamente un rostro familiar que la familia de Rachel conocía desde hacía casi una década. Esa es Caroline Reed Robertson. La familia de Caroline ha sido vecina de la familia de Rachel desde 1992. Hay muchas similitudes extrañas entre estas dos familias. Ambos tienen 3 hijas. Las 2 mayores son Rachel y Caroline. Ambas casas viven una frente a la otra. Parece que estas 6 chicas se convertirán en mejores amigas, pero ese no es el caso. En general, estas dos familias son completamente diferentes. Los padres de Caroline discutían todos los días y estaban a punto de acudir a los tribunales para divorciarse. Caroline no está segura de su apariencia. Porque es obesa y está en la pubertad, por lo que su piel tiene mucho acné. El ambiente familiar siempre es estresante y agotador. Pero cada vez que miraba por la ventana, veía una familia feliz y una dulce y hermosa niña llamada Rachel. Ella ve a Rachel hermosa, de una manera perfecta, y desearía que ella misma fuera así. La primera vez que Caroline conoció a Rachel fue cuando ella tenía 15 años y Rachel tenía 10 años. Elizabeth y su esposo contrataron a Caroline para que cuidara de sus 3 hijas mientras estaban fuera. Esperan que su hija ame a Caroline y la vea como una hermana mayor. Pero no conocen la aterradora obsesión de Caroline. Rachel encuentra muy atractiva y siempre está celosa de no poder ser como esa chica. Caroline siempre se siente cohibida y secretamente quiere ser feliz, hermosa y amada por todos como Rachel. Caroline no solo quiere estar cerca de Rachel, quiere ser Rachel. Planea robar la identidad de Rachel y convertirse en esa chica a toda costa. Para robar la identidad de Rachel, Caroline tendrá que matarla. El aterrador plan de Caroline comenzó la primera vez que conoció a Rachel. Durante 5 largos años, Caroline planeó matar a Rachel. Caroline escribió en su diario que siento que no pertenezco a ningún lugar de este mundo. Solo porque soy fea. Gail, la madre de Caroline, estaba muy preocupada al ver a su hija en tan mal estado mental. Gail incluso acudió a Elizabeth en busca de consejo. Después de graduarse de la escuela secundaria, Caroline se mudó a un apartamento alquilado. En Provenza, no buscó trabajo ni postuló a la universidad. Pasó todo su tiempo planeando matar a Rachel. Ella había estado pensando en esto durante varios años. Incluso quedó profundamente grabado en su subconsciente. Realmente no entiendo lo que Caroline está pensando. ¿Cómo se puede reemplazar a alguien quitándole la vida? Caroline era como una loca. Perdió la cabeza y nunca sintió remordimiento por lo que hizo el 1 de marzo de 1999. Caroline convenció a Rachel para que modelara por $500 al día y le pidió que lo mantuviera en secreto y no le contara a nadie sobre este trabajo. Rachel estuvo de acuerdo. Después de terminar su clase de baile, Rachel fue a la estación de tren y la esperó. Caroline llevó a Rachel a su apartamento e hizo algunos movimientos relajantes de yoga. Luego hizo contacto con ella por detrás. Rachel no entendía por qué Caroline quería matarla, porque siempre confió en su hermana mayor. Caroline escribió cada detalle del plan en su diario. Desde atraer a Rachel a la casa, cómo matar y deshacerse de las pruebas, hasta cómo disfrazar y limpiar la escena. Después de que Allison envió el boceto de Caroline a la policía, verificaron la última llamada telefónica de Rachel el 1 de marzo, que fue identificada como la de Caroline.
En ese momento, el padre de Rachel todavía creía que ella estaba viva y simplemente pensó que Rachel estaba saliendo con Caroline. Aproximadamente una semana después de la desaparición de Rachel, la policía fue a la casa de Caroline. Cuando llamé a la puerta, nadie respondió. La policía empezó a derribar la puerta. La encontraron inconsciente en el suelo, aparentemente sufriendo un ataque. Después de buscar alrededor de la casa, la policía todavía no pudo encontrar a Rachel por ningún lado. La policía llevó rápidamente a Caroline al hospital y se despertó unas 2 horas después. Durante una entrevista en el hospital, Caroline le dijo tranquilamente a la policía que Rachel había fallecido. Enterró a Rachel en una zona boscosa cerca de una granja en el campo. Caroline no muestra emociones, ni remordimiento ni miedo. Su apartamento está lleno de fotos de Rachel. Todo el plan para atacar y robar la identidad de Rachel quedó cuidadosamente registrado en su diario. Caroline incluso tenía una copia del documento de identidad de Rachel. Ella planeó cometer este crimen durante 5 años y esta es la primera vez que la policía tiene evidencia de un caso en el que el asesino planeaba cometer un acto tan específico. El 13 de marzo, la policía registró la granja del padre de Caroline en la ciudad de Kilmore, a 70 kilómetros de Melbourne, y descubrió el cuerpo en grave estado de descomposición de Rachel en un bosque cercano. Cuando la policía informó a Rachel de su condición, sus padres fueron alcanzados por un rayo. Se sintieron tan miserables que colapsaron de inmediato. La policía llevó a Caroline del hospital a la comisaría y la interrogó de nuevo. Pero ella no reveló nada. Caroline fue muy fría y actuó como si no recordara los detalles del caso, y dijo que no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, el diario de Caroline y el cuerpo de Rachel fueron suficientes para condenarla por asesinato premeditado. Caroline se declaró culpable de atacar a Rachel en octubre de 2000. Explicó que Rachel era la encarnación de la inocencia y quería ser así. En noviembre de 2000, Caroline fue condenada a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Caroline fue elegible para la libertad condicional por primera vez el 10 de agosto de 2014, pero su liberación se retrasó debido a la protesta pública. Sin embargo, salió de prisión en enero de 2015. En ese momento, la apariencia de Caroline cambió tanto que incluso sus padres se sorprendieron. Perdió por completo la apariencia de una joven de cara redonda como la una vez despreciada pizza. Cuando Elizabeth vio a Caroline por primera vez después de salir de prisión, pensó que se parecía a Rachel. Sus ojos. ¿Y tú, qué opinas del cruel comportamiento de este loco asesino? Deje sus comentarios a continuación en la sección de comentarios para discutirlos juntos. Y antes de irse, no olvide darle me gusta, seguir el canal y activar las notificaciones para actualizar los casos más emocionantes del canal.